Le damos gracias al Señor por sus vidas, hermanas. Ahora tenemos la reflexión a cargo de nuestra amada pastora Lupita. Amén. Gracias, Paquita. Dios me las bendiga a todas mis amadas. Qué gusto vernos tan de mañana, ¿verdad? Qué lindo cómo el Señor nos levanta y nos tiene esta cita divina con Él. Hoy tenemos Proverbios 12, hemos leído Proverbios 12. Y nosotros sabemos que los que estamos aquí siempre queremos más del Señor. Y el Señor nos da revelación a través de su palabra. En este hermoso Proverbio 12 nos habla de la instrucción, de la sabiduría. Lo leía y el Señor, dame revelación, y me llevó a todas las palabras claves que nos dice en este proverbio. Dice, primero, la instrucción, ¿no, verdad? Y como dice en el primer versículo, dice, el que ama la instrucción, dice, ama la sabiduría. Entonces nos dio instrucción, la verdad, cuando amamos la instrucción, amamos la sabiduría. La palabra de Dios dice que el temor, dice que la sabiduría, el temor de Jehová, ¿no, verdad? Es la sabiduría, ¿verdad? El que teme a Jehová es sabio. Y nosotros tenemos la palabra que Dios nos ha dado para aplicarla en nuestra vida. Cuando nosotros aplicamos esta palabra, esta instrucción divina que Dios nos da, estamos siendo sabios. Entonces debemos de amar la instrucción. No solamente que estamos leyendo la palabra, sino también recibiendo la palabra de parte de nuestros pastores, de nuestros mentores. Amén. Y a través de esa palabra es cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Y debemos de tener un corazón enseñable para recibir esta palabra. Entonces, una cosa es que Dios nos da su palabra, pero nosotros también tenemos que disponer nuestro corazón a recibirla y aplicarla en nuestra palabra. Dice que el que acepta reprensión, somos sabios. Cuando aceptamos humildemente la reprensión, ¿no, verdad? Quizás cuando éramos pequeños no nos gustaba la disciplina, pero poco a poco fuimos aprendiendo y fuimos viendo a través de la palabra también que la disciplina es importante y que muchas veces tenemos que ser reprendidos. El Señor dice en su palabra que el que ama, disciplina. Entonces tenemos que también buscar y aceptar la reprensión, porque eso nos va a ayudar a ser mejores cada día y podemos aplicar. Tenemos que aceptar. También nos dicen en su palabra, dice que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, más la raíz de los justos no será removida. Entonces, cuando somos justos ¿por qué? Somos justos por la justicia del Señor Jesús. Él nos hace justos a través de su sangre preciosa. Entonces, estamos aquí, todas nosotros, ninguna somos perfectas. El Señor nos está llamando a que caminemos cada día en sus sendas, ¿no, verdad? Y que somos justificados por la sangre de Cristo. Por eso nos llamamos justos, no porque somos perfectos, pero que busquemos la perfección. Y dice que entonces los justos, dice, vamos a hacer, nuestra raíz nunca va a ser removida. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo. Y cuando estamos con Cristo siempre vamos a tener la victoria. Amén. Y dice que vamos a buscar, siempre vamos a encontrar el favor de Dios cuando andamos en justicia. El Señor nos va a bendecir cuando queremos hacer las cosas conforme su palabra. Entonces vamos a caminar, tenemos que caminar como los justos que somos, caminar en esa senda de justicia que el Señor nos ha dejado. Él nos dice que debemos de caminar, ¿no, verdad? En la justicia. Dice aquí, la palabra de los rectos, dice, mas la boca de los rectos los librará. Nuestra palabra, que siempre esté proclamando la palabra de Dios y que siempre estemos hablando cosas buenas. Dice que, y me encanta, más la boca de los rectos los librará. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está, o los impíos siempre están derramando palabras que no son de bendición. En cambio, nosotros podemos hablar siempre palabras de bendición, porque tenemos el favor de Dios. Algo hermoso también que me llamó
y yo digo, Señor, gracias, porque estamos siendo esas mujeres virtuosas, ¿no verdad? Esas mujeres virtuosas, porque aunque no tenemos el esposo, quizás algunas presente, pero quizás, y otras hermanas lo tienen presente, pero dice lo que dice, mire lo que dice para las hermanas que están casadas. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. ¿Qué quiere decir? Que aquella mujer que busca de Dios, que busca llegar a la plenitud a través de las virtudes de Jesucristo en nuestras vidas, podemos ser bendición para nuestros hogares. Quizás algunas no tenemos a nuestros esposos por diferentes cosas, pero nosotros podemos seguir siendo mujeres virtuosas alrededor también en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y aquellas mujeres que quizás en este momento todavía está faltándole quizás buscar de la palabra, ejercer su palabra, que busquemos las virtudes de Dios, de Jesús, que nos mostró en esta tierra, que podamos caminar conforme su palabra, que podamos ser ayuda de su esposo, amén, así es. Cristo es nuestro esposo, amén. Y hoy podemos tener a través de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, esas virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo. Y hoy podemos mostrar esas virtudes a nuestro alrededor, en nuestros hogares. Amén. Tenemos que, Él nos va a saciar. Él nos va a saciar de todo bien. Él nos sacia, Él nos cuida, Él nos librará de todo mal, saciará todas nuestras necesidades. Él nos llena de su palabra. Dice, y el que labra su tierra se saciará de pan. Entonces, cuando nosotros somos mujeres diligentes, mujeres que hacemos conforme la palabra nos envía, caminamos dentro de las sendas del Señor, estamos pendientes de lo que el Señor nos manda hacer, pero también nuestras manos están obrando, ¿no verdad? Nunca vamos a tener falta de pan. Él nos va a saciar, Él nos va a saciar de todo aquello que necesitamos. Él dice su palabra también que el que labra sus, dice aquí un ratito, más la raíz de los justos dará fruto. Nosotros cuando somos justos sembramos semillas de justicia y siempre las semillas de justicia que vamos a sembrar en los corazones, vamos a caminar conforme a la palabra de Dios, vamos a tener la bondad de Jesús, la misericordia, vamos a tener compasión de las personas. Todo esto va a sembrar en las personas ese fruto de amor, ¿no verdad? Y ese fruto de amor, todo lo que sembramos en bendición va a dar un fruto. Y ese fruto va a ser ese fruto de amor, ese fruto de misericordia, ese fruto de bondad. Lo que hemos sembrado, el Señor nos lo va a dar también. Porque dice su palabra que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces, si sembramos en justicia, vamos a cosechar justicia. Por eso tenemos que saber sembrar en los corazones, saber sembrar con una palabra, saber sembrar con gestos de amor, saber sembrar con oraciones, la verdad. Estamos bendiciendo a las vidas, estamos poniendo delante de Dios esas vidas, estamos compartiendo el amor que Dios ya nos ha dado y nos sigue dando cada día. Amén. Y entonces vamos a producir fruto. El justo también dice en su palabra que como justos vamos a obedecer la palabra de Dios. Entonces, una característica nuestra que debe de ser como hijos de Dios es la obediencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que me ama, me obedece. Entonces, debemos de ser obedientes a su palabra. Muchas veces sabemos la palabra y no la practicamos. Y después nos damos cuenta y decimos, Señor, perdóname. Ayúdanos a ser obedientes cada día, para que podamos ir perfeccionándonos cada día, dice, en las huellas del varón perfecto que es Jesús, que podamos crecer a su imagen y semejanza. Vamos siempre en un proceso. Nosotros siempre en esta vida y en este camino estamos en entrenamiento cada día. Nos vamos entrenando y cada día vamos a poder alcanzar mayores niveles de obediencia porque nos vamos menguando a nosotros mismos, vamos menguando aquellas cosas, vamos entregándole al Señor, vamos rindiendo nuestra vida a Él
y a lo que vamos rindiendo toda esta carne, ¿no verdad? Todos quizás nuestros deleites del mundo hemos rendido y vamos rindiendo, vamos siendo cada día más obedientes a su palabra y eso nos va a dar fruto. Y cuando vivimos en la verdad, que es la verdad, que podemos andar, dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Amén. Entonces, todo lo que nosotros podamos dar, hablar, eh, bendecir, va a ser todo pagado por el fruto, dice, según la obra de sus manos. Todo el Señor nos los va a dar. Dice más, el que obedece, dice, el que obedece al consejo es sabio. Entonces, también nosotros nos apegamos a la palabra, a obedecerla, pero también que estemos abiertos nuestros oídos a obedecer a la palabra que nos dan nuestros mentores, nuestros pastores, porque escuchamos el consejo sabio de alguien. Algo importante, tenemos que saber a quién vamos a buscar un consejo. Que sea una persona que muestre en su vida el fruto del Espíritu Santo. Entonces, que podamos llevar adelante ese consejo sabio, ese consejo que viene de hablar la verdad, porque la verdad declara justicia, ¿no? Dice en el versículo 17. Entonces, cuando caminamos en la verdad de la palabra, vamos a sembrar también justicia. Y eso es lo importante, porque ahí no vamos a poder ser desviados, no nos van a poder engañar porque estamos apegados a su palabra. Por eso es importante leer la palabra de Dios e incorporarla a nuestra mente y a nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos revele y nos ayude a caminar en esta palabra tan hermosa. Dice, el labio verás permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque dice que la persona o la boca que habla la verdad vamos a permanecer para siempre. No solamente eso, sino que la verdad es la medicina para nuestra cuerpo. Muchas veces, ¿no verdad? Nosotros vamos y dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Esa palabra, fuerte soy, esa palabra te puede sacar de muchas cosas, de muchos tiempos de angustia, cuando te sientes débil, te sientes quizás atribulado. Y dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Ese fuerte soy es como medicina para nuestra vida. Nos levanta, nos sostiene, nos refuerza quizás en nuestra debilidad. Entonces tenemos la palabra como un refugio, no solamente como un refugio, sino que al declarar la palabra estamos nosotros empoderándonos de ella y vamos a ver de verdad el fruto en nuestras vidas. Dice que es como medicina para nosotros, medicina para los huesos. Gracias, Señor, porque en su palabra es verdad. ¿Y quién es la palabra? Dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la verdad es Jesucristo. Esa es nuestra verdad. Y si Jesucristo está en nosotros, está en nuestro corazón, nosotros podemos decirle, Señor, que tu verdad, esa verdad que está aquí, esa verdad sea revelada en nuestras vidas para poder caminar todos los días en justicia. Amén. También dice que la verdad nos da contentamiento. Amén. Y nos va a dar ese contentamiento. El hombre dice que aquí los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, cuando andamos en verdad, cuando andamos eh, accionando la palabra en nuestra vida, vamos a estar contentos, vamos a estar con gozo, no vamos a atribularnos porque sabemos que estamos, dice, con el Señor. Y cuando estamos con el Señor, estamos fuertes. El gozo es nuestra fortaleza. Él nos refuerza. Amén. Y además también nos dice que la buena palabra nos alegra. Cuando alguien está triste, ¿no verdad? El corazón del hombre se abate, pero cuando tú le das una palabra, vienes con a levantar a ese hermano, a levantar, a darle una palabra de aliento, el corazón de esa persona se va a contentar. Te puedes decir que el Señor está contigo, el Señor nunca te va a dejar, el Señor te ama, el Señor ya está llevando contigo toda cosa. Todo dolor se va en el nombre de Jesús. Podemos alentar y alegrar los corazones de aquellos que están en tristeza. Entonces, la palabra, tenemos ese recurso en nuestra boca para poder declarar esa palabra
y poder dar alegría a los que están tristes, porque la palabra se ha hecho para eso. Quizás muchas veces te has sentido débil, pero vino un hermano y te dio su palabra, la palabra de Dios. Dice que Él estará, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces dice que la palabra esfuérzate está 365 días en la Biblia. Está 365 veces en la Biblia que está cubriendo los 365 días del año. Entonces vamos a esforzarnos, nos vamos a levantar por medio de su palabra y eso va a dar alegría a nuestras mentes y a nuestros corazones. Amén. Y también tenemos que ser diligentes, diligentes en todo lo que manda el Señor. El diligente siempre va a estar pendiente, atento. Vamos a poder ser esos que estamos siempre eh, eh, como esas personas pendientes de las cosas, ¿no verdad? Y que queremos hacer todas las cosas cuando el Señor nos mande, no solamente en el mundo espiritual, que podamos estar diligentes en las cosas que el Señor nos dice, sino también en el mundo natural, ser diligentes con todas las cosas que el Señor nos pone en nuestras manos. Debemos de poder caminar con diligencia. Dice, pero da haber precioso del hombre es la diligencia. Amén. Entonces que cuando somos diligentes tenemos algo más que adorna nuestras vidas para el Señor. El Señor sabe el potencial de cada uno de nosotros y cuando Él nos llama, sabes que vamos a ser diligentes y responsables en aquello que Él nos está dando. Amén. Que el Señor es nuestra guía. Él nos ha, nos, nos ha dotado de su palabra y también de su Espíritu Santo para poder guiar a otros, para poder caminar en este camino de la vida y poder dar guía a otros que quizás no lo conocen, o quizás también mostrar el camino a aquellos que quizás no están siendo bien dirigidos, porque si uno va a buscar un consejo a una persona del mundo, muchas veces podemos errar, pero cuando vamos a buscar un consejo de un siervo de Dios, que tiene su palabra, que tiene la palabra de Dios, que tiene el Espíritu Santo, va a poder guiar dentro de la palabra. Y cuando seguimos el camino del Señor, no nos vamos a equivocar. Cuando seguimos la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a tener caminos deleitosos, dice su palabra. Vamos a poder caminar en justicia. Vamos a poder alcanzar aquello que necesitamos. Amén. También dice que el camino de la justicia, en el camino de la justicia está la vida. Cuando caminamos como justos, ejerciendo la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a tener vida. Y el Señor nos ha dicho que Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso estamos en este camino. Él nos ha traído y nos llamó para ser sus hijos, para poder caminar en esta vida en abundancia, en bendición. Y por eso no, mientras más nosotros nos apeguemos a caminar en la verdad de la palabra de Dios, juntos con el Señor Jesucristo y con la revelación de su Espíritu Santo, vamos a poder vivir esa vida en abundancia, esa vida abundante que Dios quiere para ti, para mí y para todas nuestras familias y para todos aquellos que han aceptado al Señor. Y gracias por esta mañana, porque realmente el Señor nos ama y nos da a conocer cada día de esta palabra maravillosa que podemos deleitarnos en ella, porque encontramos cada día revelación, ¿no verdad? Yo digo, Señor, gracias, porque sin nosotros ni siquiera imaginarnos que un día podíamos estar aquí predicando su palabra, sin siquiera imaginarnos lo que esperaba. Quizás pensábamos hacer solo una carrera y ejercer quizás como profesionales, pero hoy tenemos algo más hermoso, que podemos predicar la palabra, que podemos ser portadores de la presencia de Dios y que podemos tener, y no es que podemos, sino que tenemos una vida eterna asegurada con Él cuando decidimos caminar con Él. Entonces, que esto que el Señor nos ha permitido podamos transmitirlo también a muchos otros que tienen necesidad de conocer a Jesús.
Hoy yo estoy enviando muchos mensajes y les pongo, ¿quieres conocer a Jesús? Y cuando pongo, ¿quieres conocer a Jesús? Hoy acércate a Jesús porque Él está ahí para conocerte y envío una palabrita. Porque a través de la palabra podemos conocer a Jesús y podemos darlo a conocer de que Él es un Dios de amor, de misericordia y que quiere que todos llegamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Así como un día nos salvó, Él quiere que extenderse hacia muchos corazones, hacia muchos aquellos que necesitan de Él. Y que hoy el Señor nos bendiga en esta mañana. Voy a orar brevemente, pero también quiero orar porque vamos a tener hoy una invitada de lujo.